Muy buenas tardes, Iglesia del Señor Jesucristo, lavada y comprada con la sangre del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor por este nuevo día o este día que estamos disfrutando. Gracias a Dios, es por su grande amor y su grande misericordia. Les saludo en el amor del Señor. Espero que estén bien bendecidos y les envío un fuerte abrazo. Pero también tengo la dicha y la oportunidad de poder compartir la enseñanza y espero que sea de grande bendición para sus vidas. Estamos hablando acerca del pecado, esta serie de temas acerca del pecado. Seguimos hablando sobre este tema. Y las enseñanzas anteriores hablamos acerca de la paciencia de Dios hacia el hombre, hacia el pecador, la excelencia de la paciencia de Dios. Hemos hablado acerca de cómo es nuestro Dios, que es muy paciente, muy paciente. Y bueno, ya ustedes han recibido esa enseñanza, espero que haya sido de bendición. Ahora nos toca considerar otro tema más, igualmente para lo que es ahora sí esta serie de temas del pecado. Y hoy, perdonados por la misericordia de Dios. Ese es el tema que hoy quiero abordar. Y lo voy a basar, o se basa este tema, y estudiando, analizando el capítulo del Salmo 103, del 8 al 14, ahí encontramos cómo es la misericordia de Dios. Y por esa razón hemos alcanzado el perdón. Por eso podemos disfrutar de su perdón, el perdón de nuestro Dios. Y todo es por la misericordia. Pero voy a ir leyendo los versículos, ahora sí, uno por uno, que son 7, y lo voy a ir leyendo poco a poco. Así es que ahorita leemos estos versículos. La misericordia que proviene de Dios es la base del perdón divino. Indudablemente, así es. La misericordia que proviene de lo alto, del Dios Todopoderoso, esa es la base del perdón. Bendito sea Dios por eso. Hablemos acerca entonces de la misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué entendemos con la palabra misericordia? Bueno, buscando definiciones, algunas definiciones de lo que es la misericordia. Es una cualidad y acción de la naturaleza de Dios. Es parte de su ser, es su carácter. Se define como la consideración que la posee una persona frente a la condición y a las necesidades de los demás. Esto es lo que podemos definir, como podemos definir la palabra misericordia. Constituyen una cualidad esencial del pueblo del pacto, especialmente Israel y la iglesia. Lo que quiero decir con esto es que Dios ha establecido un pacto. Dios estableció un pacto, ahora sí, entre Dios y el pueblo y también con su iglesia. Ahora sí, esa es la misericordia, en base a la misericordia, ¿sí? Ese pacto ha sido hecho en base a la misericordia de Dios. La ira de Dios es la acción resultante frente a la rebelión del hombre una vez que culminó su misericordia. O sea, va a llegar el momento, le ha llegado el momento a Dios cuando dice ya, basta. Tanto tiempo que le di para que se arrepintiera, tanto tiempo que le mostré mi misericordia y no lo aprovechó, no aceptó, no entendió.
entonces ahí viene ya la ira de Dios, que es lo más terrible, la ira de Dios. La misericordia, de veras, es un tema muy importante. Por eso vamos a analizar la descripción de la misericordia de Dios en los 7 versículos que mencioné de la cita bíblica del Salmo 103, 8 al 14. Son 7 versículos de los que vamos a analizar, y de esa manera vamos a poder entender de que la misericordia que ahora sí que proviene de Dios es la base del perdón, y por lo tanto podemos decir que ahora sí que somos perdonados por la misericordia, de acuerdo a lo que dice el Salmo 103 del 8 al 14. Entonces, vamos a iniciar con el primer versículo y vamos a leer el Salmo 103, versículo 18. Con ese versículo nos arrancamos para ahora sí entender de qué manera hemos sido perdonados por la misericordia de Dios. Y vamos a analizar estos versículos, vamos a estudiar, y el versículo del Salmo 103, versículo 8 de la versión 60 dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia. Esa es la declaración bíblica, esa es la declaración de la palabra. Entonces, ¿cómo es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es que grande, grande, que nadie puede superar esa misericordia. Nadie ha superado a Dios. No ha habido ningún ser humano que haya mostrado una misericordia tan grande como nuestro Dios. El perdón y la misericordia son abundantes en Dios. Es una abundancia, bendito sea Dios. Y Él dice, en Él son tan abundantes como el agua en el mar, ¿sí? Para poder medio entender cómo es la misericordia, es tan grande, ¿sí? Si nosotros pudiéramos ver ahora sí, la grandeza del mar, ¿sí? La majestuosa agua del mar. Si nosotros con nuestra vista lo pudiéramos ver hasta dónde abarca, entenderíamos entonces la misericordia aún más. Pero como nuestra vista no alcanza a ver, pues así es la misericordia de Dios. Aunque uno vaya en un avión, aún así no se alcanza a ver o el inmenso que es el mar. Pues así es la misericordia de Dios. Ahora sí, es un inmenso amor, ¿verdad? Es una inmensa misericordia. O sea, con esto podemos decir, no hay fin a los tesoros de su gracia, misericordia, perdón y compasión. La verdad, eso es un gran tesoro, ¿sí? Y por esa razón, somos perdonados por misericordia. Aunque a veces el hombre dice, creo que Dios ya no me puede perdonar porque he hecho tantas cosas malas. Pero si esa persona se arrepiente, puede disfrutar de esta misericordia que estoy hablando, que ahora sí es inmenso. Bendito sea Dios. La necesidad más grande que tiene el hombre es la misericordia y el perdón. Esa es la necesidad más grande que tiene el ser humano. Esa es la necesidad que tú tienes, hermano, hermana. Necesitas esa misericordia y el perdón. Dice, ¿por qué? Por tu pecado. Porque ahora sí, porque somos criaturas inmundas, impías. Por esa razón necesitamos la misericordia, porque somos criaturas inmundas, impías por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero tenemos esa misericordia que es tan grande, que es de nuestro Dios. Nunca
es severo con su pueblo, nuestro Dios. Y eso tengamos muy presente. Jamás, jamás Dios será severo contra tu vida, porque Él es misericordioso. Y quiero decirte que Dios siempre está lleno de ternura y de compasión y presto para perdonar. Y todo en base a su ¿qué? Misericordia. Entonces, eso quiero que entiendas. Dos cosas importantes señalo aquí entonces. Quiero que veas la necesidad que tienes, esa grande necesidad que tienes. Y ahora sí, y esa necesidad que tienes, lo vas a poder ver suplida por la misericordia de Dios. Y ten presente, Dios no quiere tratarte de una manera severa, o sea, terrible. No. A pesar de que te ve pecando, a pesar de que te ve haciendo lo malo, aún Dios te tiene misericordia. Por eso reacciona, por eso apártate del pecado, por eso renuncia al pecado, porque la misericordia es grande. Número 2. Vamos a ver lo que dice el versículo 9, por favor. Espero que tengan abierta su Biblia en el Salmo 103, ¿verdad? Y ahí estamos estudiando. Entonces, vamos a ver el versículo 9, dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Cómo es Dios entonces? ¿Cómo es la misericordia de Dios? ¿Cómo es? Lo que nos dice aquí, ni para siempre guardará el enojo. No guarda rencor. Dios no te guarda ningún rencor. De lo contrario, se duele cuando estás pecando. Se duele cuando tú no quieres reconocer que estás en pecado. Le da tristeza porque no te quieres arrepentir. Y no te está guardando rencor. Como el ser humano, desgraciadamente, el ser humano guarda rencor hacia la persona que le hizo daño. Como se siente dañada, yo no lo perdono, y ahí está guardando el rencor, se está amargando en sí mismo. La persona, ya sea hombre o mujer. Sin embargo, nuestro Dios no es amargado. ¿Por qué? Porque no guarda rencor. El Señor no quiere que los suyos guarden resentimiento. Y con sus acciones da el ejemplo nuestro Dios. Nuestro Dios, ahora sí, como dice la palabra, ahora sí, no guarda su enojo, no guarda rencor. El Señor te aprecia, te quiere mucho, te ama. Cuando el Señor ha disciplinado a su hijo, ha terminado con el enojo. Es decir, cierto, ahora sí, ahí la Biblia lo dice, al que ama disciplina. Y como somos sus hijos, en cierta manera nos disciplina. Y en esa disciplina no lo carga con enojo. Nos hace ver nuestro error, nos hace ver que estamos mal y nos está disciplinando. Y ahora sí, y cuando disciplina, ahí se termina todo. Nuestro Dios no castiga como el juez, pues su ira, ahora sí, destruiría. Sin embargo, nuestro Dios, que obra como Padre, y por lo tanto, después de unos golpes, después de un embarazo o una disciplina, la cosa cambia y inmediatamente te abraza contra su pecho y como que dijéramos, como si no hubiera pasado nada. Si tú como padre o como madre que eres sabio, corregir a tus hijos,
A tus hijos los disciplinas cuando se portan mal, cuando hacen lo malo. Después de que tú lo disciplinas, lo abrazas y le dices, ay, mijo, te quiero mucho, por eso te discipliné, por eso te corregí. Eso es lo que yo hago con mi hija. Eso es lo que hice cuando era muy pequeña. Yo la disciplinaba, pero después yo la abrazaba y le decía, mi amor, te quiero mucho, por eso te corrijo, por eso te tuve que disciplinar, por eso te di tus brazos. Pero lo volvemos a estrechar en nuestros brazos. ¿Sí? Entonces, así es nuestro Dios. Así es tu Dios. Cuando ve que estás cometiendo algún pecado, el Señor, pues ahora sí te disciplina, pero después de ¿qué? Te abraza. ¿Sí? Muy bien. Número 3. Vamos a ver lo que dice el versículo 10, por favor. Vamos a ver lo que dice el versículo 10. Dice el versículo 10. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Así es la misericordia de Dios. Por esa razón somos perdonados por la misericordia de Dios. ¿Por qué? El Señor no usa esa regla. ¿Cuál regla? Vamos a ver. Vamos a ver. No nos paga conforme a nuestros, ¿qué? Pecados. No nos paga conforme a nuestros pecados. Israel había perecido por completo. Israel había perecido por completo. Y nosotros, desde cuando hubiéramos sido consignados al infierno de lo más profundo. Imagínense que si Dios hubiera pagado conforme a sus iniquidades, Israel ya hubiera perecido por completo, ya no hubiera existido. Igual nosotros, ¿desde cuándo, hermano, hermana, ya no existieras si estuvieras ahí en la profundidad del infierno? Da a entender la magnitud del perdón de Dios y de su misericordia con nosotros. Por eso dice, no nos paga conforme a nuestras, ¿qué? Iniquidades. Por esa causa debemos alabar al Señor por lo que no ha hecho, ¿sí? Por lo que no ha hecho, o sea, porque no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Así como por lo que ha hecho. ¿Qué ha hecho? Nos ha estresado, nos ha amado, nos abraza, nos perdona. Incluso el aspecto negativo que padecemos merece nuestra adoración, merece nuestro agradecimiento, merece nuestra alabanza que le demos a Dios. Si Dios actuara ahora sí, conforme la regla que dice que ahora sí que nos pague conforme a las iniquidades, ¿dónde estuviéramos? Por esa razón, de nuestra boca debe salir, de nuestro corazón debe salir nuestro agradecimiento, nuestra verdadera adoración, de postrarnos ante su presencia y decirle, Dios, por tu misericordia no he sido consumido. Cuánta paciencia me has tenido y es por tu misericordia. Hasta el momento, en la peor condición en que nos hayamos hallado, nunca hemos sufrido como deberíamos de sufrir. Nunca, de veras. Nuestra vida diaria no nos ha sido administrada por la regla de lo que merecemos. Escúchalo bien. Nuestra vida diaria no nos ha sido administrada por la regla de lo que merecemos, sino por la medida muy diferente de la
bondad inmerecida, de la misericordia inmerecida. Nos quejamos, por ejemplo, ahorita con la enfermedad de la pandemia. ¿Cuántos lloran, gritan y ay, no me quiero morir, ya siento que me muero? Nomás por una enfermedad. Ahora, si Dios nos pagara conforme nuestras iniquidades, sería peor. Por eso, ¿a dónde estuviéramos? Ya no estuviéramos. Israel ya no hubiera existido. Sin embargo, es por la misericordia de Dios. Hay que aprovecharlo. Por eso hay que apartarnos de todo pecado, de toda maldad. Así es la misericordia de Dios. Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades. No te paga conforme a tus iniquidades, hermano, hermana. Escúchalo bien, entiéndelo. ¿Cuántas veces has leído este capítulo? Pero acuérdate de esta enseñanza. Número 4, versículo 11. Dice el versículo 11 así: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Bendito sea Dios. Otra palabra hermosa aquí. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Del por qué hemos sido perdonados por la misericordia. Porque engrandeció. Está engrandeciendo su misericordia. La misericordia de Dios cobija por igual al más piadoso de los santos y al más criminal de los pecadores cuando se arrepienten. Dios lo acobija. Dios lo protege. Si podemos saber la altura que hay entre la tierra hasta los cielos, así es el engrandecimiento de su misericordia. Dos ejemplos claros que estamos viendo. Primero, la inmensidad, así como el mar que es, así es su misericordia, que no lo alcanzamos a ver. No sabemos cuánta magnitud tiene el mar. Igualmente, la altura que hay entre ¿quién? Entre la tierra y los cielos. Por eso dice la palabra que su misericordia lo ha engrandecido. El temor de Dios es uno de los primeros productos de la vida divina en nosotros. Entonces, para poder disfrutar la misericordia de Dios, y lo vamos a entender, y eso nunca vamos a dejar de buscar a Dios, nunca vamos a volver atrás si existe el temor de Dios en nuestro corazón. Mayormente cuando Dios ve, porque Dios te está monitoreando, me está monitoreando todos los días, las 24 horas. Él sabe dónde estás, Él sabe lo que piensas, Él sabe lo que haces, que aparentemente tú dices en oculto, que nadie te ve, que nadie te observa. Sin embargo, Dios te está monitoreando. Y si entendemos que Dios nos está monitoreando, eso quiere decir que hay temor de Dios. Y si hay temor de Dios, entonces cada día vamos a estar disfrutando de su misericordia. El principio de la sabiduría asegura plenamente los beneficios de la misericordia divina. Este es otro asunto. Primero es el temor de Dios, ahora dice que ¿qué? El principio de la sabiduría. Cuando nosotros somos sabios para hacer las cosas, entonces disfrutamos los beneficios de la misericordia divina. La misericordia de Dios es, ahora sí, es sin explicación, sin medida, sobre los que le temen, sobre los que le aman, sobre los que saben que Dios los está monitoreando. Entonces, la misericordia de Dios es sin explicación y sin medida. No podemos decir cuánto mide la misericordia de Dios.
5, versículo 12. Versículo 12. Dice, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Perdonados por la misericordia de Dios. ¿Cómo es eso? Es decir, hizo alejar nuestros pecados. Oh, glorioso versículo. No hay palabra exclusiva en las páginas inspiradas que puedan sobrepujarlo. El pecado es apartado de nosotros por un milagro de amor. Por un milagro de amor. Si tu pecado ha sido apartado de ti, ha sido por un milagro de amor, de misericordia. Si el pecado es llevado tan lejos, podemos estar seguros de que todo rastro del mismo, incluso su recuerdo, habrá desaparecido. Por esa razón, cuando Dios perdona, entonces la persona tiene una conciencia tranquila, se siente feliz. Ya no le remuerde la conciencia, ya no se avergüenza cuando hay un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Y entonces ahí está disfrutando, ahora sí esa persona, la misericordia de Dios. Si es de la distancia a que ha sido llevado, no hay temor del que pueda ser traído de nuevo. Jamás. Ni aún el mismo diablo puede realizar tal tarea semejante. O sea, ni el mismo diablo. Tal vez te quiera recordar tu pasado, pero si tú entiendes que ha hecho Dios con tu pecado, que ya lo aventó hasta el otro lado y que nadie lo puede traer, nadie podrá traer otra vez, ni el mismo diablo, pues no te preocupes, ni le tengas miedo al diablo, ni le estés creyendo. Nuestros pecados han desaparecido. Jesús los llevó. No es posible hallarlos otra vez. No es posible. Bendito sea el Señor por su misericordia. Porque dice la palabra, hizo alejar nuestros pecados de nosotros. Cuando el pecado es perdonado, nunca se nos vuelve a acusar del mismo. O sea, cuando tú le pides perdón a Dios, jamás te va a volver otra vez a acusarte del mismo pecado cuando Él ya que te perdonó y agarró tu pecado y ahora sí, lo aventó hasta el otro lado, hasta el oriente. Si estás aquí en el occidente, lo que hizo el Señor, aventarlo al oriente. O si estás en el oriente, lo aventó al occidente. De tal manera para que ni Él se acuerda, ni para que te estés acordando. La culpa del mismo no puede regresar. Como el oriente no puede acercarse al occidente. O el occidente al oriente. No se pueden acercar. No pueden estar juntos. Por esa razón dice la palabra que tu pecado ahora sí lo aventó al otro lado. Ya no va a regresar. Eso significa que Dios perdona los pecados, no los trae a la memoria de nuevo. Para Él todo está olvidado. Para Él todo está olvidado. Para Dios no hay ese término que usa el ser humano, perdono pero no olvido. No, Dios no es así. Desgraciadamente el hombre es así. Ah, sí, perdono pero no olvido. Qué mal.
tampoco nosotros debemos hacer de traer el pasado, de traer las ofensas del pasado que nos causaron. No. Así como Dios hizo con tu pecado, lo aventó hasta el oriente. Así tú también tienes que verlo de esa manera. Y no tienes por qué estar recordándole lo que te hizo tu hermano o tu hermana. Perdónalo con todo tu corazón, así como el Señor te ha perdonado, por su misericordia. Bendito sea Dios. Esa es la base. Esa es la base del perdón divino. Es la misericordia de Dios. Número 6, ya el penúltimo. Como el Padre se compadece de sus hijos, dice el versículo, vamos a leer lo que dice el versículo. El versículo que sigue es el versículo 13. Dice, cuando el Padre se compadece de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. Así que, como el Padre se compadece de sus hijos. Aquí hay otro ejemplo más para poder seguir entendiendo del por qué hemos sido perdonados por su misericordia. Y el Señor nos trata de explicar, nos trata de hacer entender en la manera que Él nos ha perdonado. El salmista hace una comparación con el proceder de un Padre terrenal y el Padre celestial. Hay una pequeña comparación, aunque a veces hay padres ingratos con sus hijos, pero podemos decir tal vez el 95%, el 90% aman a sus hijos. Es por ello que quiero mencionar dos cosas aquí. Y escucha lo que hoy te voy a decir. Dos cosas, inciso A. Las entrañas paternales de Dios. Nuestro Dios es nuestro Padre. Es nuestro Padre. ¿Sí? Como Padre que es, Dios, ¿qué cree que hace? Dios te quiere instruir, te soporta, te cuida, se compadece, te consuela, te restaura, te perdona y lo que tú quieras más agregar. Así es papá Dios. Así es tu papi. Así es papito, nuestro papito que nos instruye. Y todo es por su misericordia. El Padre se compadece de sus hijos porque somos débiles en conocimiento. Por esa razón nos instruye. Y se compadece de nosotros porque somos indóciles. Somos díscolos. Y tiene paciencia. Nos tiene mucha paciencia. Y ha sido por su misericordia. Se apiada de los que están enfermos y los consuela. Cuando caen, les ayuda a levantarse de nuevo. ¿Cuántas veces tú has caído y Dios te ha levantado? Bendito sea el Señor. Qué lindo es Dios. Cuando han ofendido, sí se muestra sumiso. Los perdona de nuevo. Si se muestra sumiso, si tú te muestras de una manera sumisa, humilde, Dios te vuelve a perdonar por su misericordia. Cuando les hacen injusticia, nuestro Dios lo repara. Dios entiende tus debilidades. Dios entiende nuestras debilidades por su misericordia. Eso no quiere decir entonces ahora sí, a pecar. No.
Tal vez, ahora sí como cristianos, de una manera, ahora sí, sin pensar, ofendimos, hicimos algo malo. Y ahí es donde Dios nos comprende porque somos débiles. Todo esto es recibido si hay temor de Dios. Bendito sea el Señor. Y número 2, lo que a nosotros nos resulta difícil hacer. Definitivo. Hay pocos de los seres humanos que realmente muestran misericordia a las personas. Desgraciadamente hay padres biológicos, sus propios hijos no los aman, no les tienen misericordia, hacen diferencias, a uno le dan y a otro no le dan, a uno le dan chiquito y al otro le dan grande. Y no debe ser así. Sin embargo, nuestro Dios es parejo. Yo crecí con un padre, y gracias a Dios por mi padre, que ya no está en vida, ya está con el Señor, pero él fue muy equitativo. A los 4 nos quiso por igual y nos dio partes iguales, nuestra herencia, que así debe de ser. Pero desgraciadamente hay otros padres, hacen diferencias y dejan problemas, se mueren y dejan problemas. Por esa razón, no hay mejor padre que es nuestro Dios. Por esa razón, nosotros como padres, tratemos de imitar a nuestro Padre Celestial. Seamos equitativos, seamos justos. Nos compadezcamos de nuestros hijos, de todos, no haciendo ninguna diferencia. No, porque es mujer. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene el mismo valor. Entonces, te dejo esto en tu corazón y reflexionemos sobre esto. Y último, versículo 14, ya para terminar con esta enseñanza. El versículo 14 dice así: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Esto es lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia. Él conoce nuestra ¿qué? Nuestra condición. Dios no es como el médico sin experiencia que solo tiene una receta para los fuertes y débiles, jóvenes y viejos, sino como un experto que considera al paciente y escribe su receta. Es decir, el médico experto ahora sí considera, trata de conocer la condición de su paciente y le da el medicamento que realmente necesita. Ese es un ejemplo. Cuando Dios examina nuestras vidas, recuerda nuestra condición humana. Cuando Dios nos empieza a escanear, nos empieza a examinar, Él se acuerda nuestra condición. ¿Qué somos? Un puño de tierra. Nuestra condición. Nuestras debilidades nunca deberían usarse para justificación para pecar, como justificación para pecar. De ninguna manera tampoco. No abusemos de la misericordia de Dios. No abuses de la misericordia. Pues entonces Dios me considera, por eso voy a pecar. No, momento. Su misericordia toma todo en cuenta. Dios le trata con pasión. Confía solamente en Él. Reconoce que has fallado.
Si pecaste sin darte cuenta, bueno, ya te das cuenta que ofendiste, pide perdón, perdona, arrepiéntete. Y si lo hiciste con alevosía y ventaja, ahora sí, arrepiéntete. Y Dios te va a considerar. Dios te va a ayudar. Dios entiende tus debilidades. Dios entiende mis debilidades. Pero no por ello voy a abusar. No. Fuimos hechos del polvo y todavía somos polvo. Todavía lo somos. Por esa causa, el Señor tiene compasión de nosotros. Entonces, esta es la misericordia de Dios. Por esa razón, Dios te ha perdonado por su misericordia. Bendito sea Dios, porque Él conoce tu condición. Bueno, para concluir, hemos visto que somos perdonados por la misericordia de Dios. Y como ya lo vimos ahora sí, en los versículos que lo hemos analizado, ¿qué hemos dicho? La misericordia de Dios es ¿qué? Grande. Ni para siempre guarda su enojo. No nos paga conforme nuestras ¿qué? Iniquidades. Engrandeció su misericordia. Hizo alejar nuestros pecados. Como el Padre se compadece de sus hijos. Porque Él conoce nuestra condición. Por esa razón, la misericordia que proviene de Dios es la base del perdón divino. Bendito sea Dios. Eres perdonado, perdonada por la misericordia de Dios, de lo que ya hemos estudiado estos 7 versículos. Termino con Proverbios 28:13, que seguramente te lo sabes de memoria, ¿sí? Te lo sabes de memoria, y dice aquí la palabra así en Proverbios 28:13. En la versión 60, el que encubre sus pecados, dice, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Bueno, queridos hermanos y hermanas, te he compartido esta enseñanza. Espero que hagas lo que dice Proverbios 28:13. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. Entonces, sí es cierto, Dios te tiene paciencia, te está dando tiempo. Sí es cierto, te sigue mostrando su misericordia. Te lo está mostrando. Una cosa que te lo esté mostrando y otra cosa es que tú lo disfrutes. Otra cosa es que lo disfrutemos la misericordia. Y si quieres disfrutar la misericordia de Dios, es muy necesario. Confiesa tu pecado. Sácalo. Sácalo. Porque te estás amargando. Te vas a amargar. Vas a tener una vida desdichada. No, nunca vas a ser feliz. Saca lo que hay en tu corazón. Y apártate. Renuncia. Dale la espalda al pecado. Y entonces vas a disfrutar los beneficios de la misericordia de Dios. Espero que ahora sí estés siendo redarguido, que el Espíritu Santo te esté redarguyendo. Quiere Dios que vivamos en santidad, que nos apartemos de todo pecado. Cristo viene por su iglesia. Ahorita mucha gente, tanto miedo que le tiene a la pandemia. Tanto miedo que le tiene esta enfermedad. Ay, no te me acerques, no me visites, porque me vas a contagiar.
Así te preocuparás también de apartarte de tu pecado. Creo que el peor pecado que tienes no es tanto el coronavirus, es el pecado. Esa es la enfermedad más terrible que tienes. El pecado, el adulterio, la fornicación, de ser chismoso, chismosa, de ser mentiroso, mentirosa. Eso es peor que el coronavirus. Por eso hoy Dios te está llamando, diciendo, aprovecha mi misericordia, porque se va a terminar, como dije al principio. Como dije al principio, la ira de Dios es la acción resultante frente a la rebeldía del hombre una vez que se culminó su misericordia. ¿Quieres que se acabe la misericordia en ti y que venga la ira sobre ti? Eso es lo más peor. No le tengas miedo a la enfermedad del coronavirus. Si te llegas a enfermar, a contagiar, te va a sacar, ahí Dios va a estar contigo y te va a sacar adelante, como muchos están saliendo adelante. Porque Dios los está sacando, los está sanando. Pero lo más importante, Dios está atacando el pecado que estás practicando. Dios quiere que vivas en santidad. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Dios te guarde y disfruta de la misericordia de Dios. Te envío un abrazo, te envío un saludo de parte de mi esposa. Y que Dios te guarde y te bendiga. Y muy pronto ya estaremos otra vez llevando nuestras actividades presenciales. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente edición. Bendiciones y comparte este video. Dale like para que otros ahora sí escuchen esta enseñanza. Bendiciones, bendiciones. Dios te bendiga.